biometría de la córnea con diferentes tecnologías. Si yo les muestro estos pacientes, ustedes pueden decir, bueno, mira, este paciente tiene un leucoma de la córnea, este paciente tiene una queratitis filamentosa, o sea, con lámpara hendidura nosotros podemos hacer diagnóstico de lo que tienen los pacientes, pero no podemos evaluar cómo esto repercute en la visión de los pacientes. Por lo tanto, para saber un poco cuál es el impacto de estas patologías en la visión de los pacientes, existen estudios que evalúan esto. Y a mí me gusta dividir estos estudios en dos grupos. Uno se llaman los estudios estructurales, donde podemos evaluar el recuento endotelial, cuántas células tiene la córnea, hacer una tomografía de la córnea evaluando las diferentes capas de la córnea. Y en esta clase lo que vamos a evaluar es la topografía. ¿Cómo podemos evaluar el poder refractivo, o sea, las dioptrías de la córnea, que es una de las propiedades más importantes de la córnea, además de la transparencia? Topografía es una palabra que deriva del latín, que significa la descripción del lugar, y cuando nosotros estudiamos los mapas de nuestro país, describían la Argentina a través de un mapa que tenía diferentes escalas de Rogelio, colores. Sí, Rogelio, discúlpame, sí. ¿sabés que es verdad? No están pasando las diapos, quedó en la portada. Ah, bien. A ver, comparto de vuelta. Sí, descompartí y compartí de vuelta, a ver qué pasó. A ver, compartir. Vamos de vuelta. Ahí. Esperá que tarda siempre un delay. Ahora sí, ahora está en topografía descripción, ahora sí. Perfecto. Bueno, como les decía, topografía deriva de esta palabra que es la descripción de un lugar, y cuando nosotros estábamos en la primaria nos enseñaban que nuestro país tenía un relieve y para eso usamos un patrón de referencia que era el nivel del mar, que era todo lo celeste, la llanura lo gris y las montañas eran lo marrón. ¿Ahí pasó? Y lo lindo de la topografía, por favor confirmar Fabio si pasó así me quedo tranquilo, lo lindo de la topografía es que es un estudio que me permite evaluar dinámicamente lo que pasa en la córnea. Y el primer concepto que les quiero transmitir es esto. Toda lesión que crece hacia la córnea, fíjense, esto es un terigión, toda lesión que crece hacia la córnea aplana ese eje en curva al eje opuesto. Y a mí me gusta córnea, y me gusta córnea porque es algo que puedo ver todo el tiempo y puedo ver todos los cambios que ocurren. Esto es algo que operan los residentes de primer año. Fíjense el astigmatismo que tiene el paciente. Este es el paciente después de sacarle el terigion. Y fíjense el mapa diferencial. Antes de la cirugía, después de la cirugía, y el cambio refractivo de casi 7 dioptrías. Les vuelvo a decir, lo lindo de la topografía es que ustedes pueden estudiar cualquier cambio refractivo del paciente. Les muestro otro caso. Este paciente es un paciente que tiene un herpes corneal estromal activo. Y entonces, al activarse, se llena de líquido la córnea, por lo tanto, lo que van a ver en este paciente es que la córnea está bombada y la córnea se encurva. Por lo tanto, aumenta el poder refractivo. A este paciente le doy corticoides, entonces, ¿qué hacen los corticoides? Desinflaman la córnea, esta cicatriz llena de líquido se aplana, y ahora que voy a tener, básicamente un aplanamiento corneal. Esto es lo que pasa todo el tiempo en los pacientes, y por eso nuestros pacientes ante una patología dicen veo mejor, veo peor. Yo me dedico a hacer trasplantes y deben entender que todo punto básicamente incurva el eje donde está el punto, y cuando se afloja un punto, fíjense el paciente se aflojó el punto y fíjense cómo predomina un astigmatismo opuesto a este punto donde se aflojó. Y este es un paciente que le hice una trave, una de las pocas traves que habré hecho en mi vida, donde ustedes ven que donde está la trave, a nivel de los puntos, aplana, pero justo por delante de este punto en curva. Entonces, ustedes tienen que saber y entender que la córnea cambia todo el tiempo, y la topografía nos permite estudiar esto en forma dinámica. Por lo tanto, mi consejo es cualquier cirugía que hagan, cualquier terigión que hagan, cualquier catarata que hagan, ustedes evalúen los cambios refractivos. Y dentro de los topógrafos tenemos de dos tipos: los de proyección, donde se proyectan anillos de plácido en la córnea, se miden la distancia entre estos anillos de plácido y hacen básicamente un mapa de curvatura a través de estos. Pero lo que yo les voy a hablar son los topógrafos de elevación. Y en este caso les voy a hablar del Pentacam, que es el topógrafo que yo utilizo hace varios años.
Estos topógrafos, más que topógrafos, son tomógrafos. ¿Por qué? Porque hacen cortes ópticos de todo lo que es el segmento anterior. Estos funcionan como una lámpara de hendidura que tienen unido una cámara fotográfica. Y esta cámara fotográfica tiene un principio que se llama el principio de Scheimpflug, donde, para poder diferenciarlos, en una cámara normal, el eje del sensor y el eje del lente están paralelos. Y de esta forma, una cámara normal puede tener, fíjense esta imagen de la carta, donde una carta está en foco y las demás desenfocadas. ¿Qué pasa en la cámara de Scheimpflug? Se inclina el sensor de la cámara de fotos y de esta manera puede hacer que todas las cartas estén en foco. Básicamente, ¿qué hacen las cámaras Scheimpflug? Aumentan la profundidad de foco. Y de esta manera, a diferencia de lo que nosotros vemos en la lámpara hendidura, yo en la lámpara hendidura puedo ver que la córnea está en foco, el iris o el cristalino, no puedo tener en la misma imagen las tres estructuras en foco. Básicamente en esta cámara Scheimpflug puedo hacer que todo el segmento anterior esté en foco. Y de esta manera puedo hacer una reconstrucción 3D de todo lo que puedo ver con la lámpara hendidura. ¿Qué permite ver básicamente estos tomógrafos Scheimpflug? Básicamente todo lo que puedo ver con la lámpara de hendidura. La cara anterior, la cara posterior, todo esto lo puedo ver y medir. Por lo tanto, puedo calcular la paquimetría, la cara anterior del iris, el cristalino bajo dilatación. Y no puedo volver todo lo que no puedo ver con la lámpara de hendidura: el ángulo por detrás del iris y obviamente el cuerpo ciliar. Pero permiten evaluar estructuralmente bastante bien la córnea. Fíjense, esto es un paciente que yo le hice un injerto endotelial y fíjense cómo anatómicamente se puede evaluar muy bien lo que es el lentículo. Y como estamos evaluando una superficie curva, que es la córnea, ustedes tienen que entender que existen dos mapas para poder representarlos: los mapas de curvatura y los mapas de elevación. Como estos son topógrafos de elevación, lo fuerte son los mapas de elevación. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a hablarles ahora. Como yo les expliqué cuando estábamos en la primaria, nosotros tomamos como superficie de referencia el mar y todo lo que estaba por arriba eran mesetas y montañas. Bueno, estos mapas de elevación de estos topógrafos utilizan algo que se llama esfera de mejor ajuste. ¿Qué es esto? Es básicamente una esfera donde el topógrafo mide la córnea en el estudio, mide los puntos de mayor altura y los puntos más bajos y establece una esfera que mejor se ajustaría a esa córnea. Y de esta manera es una esfera de mejor ajuste para cada paciente y todo lo que está por arriba sería amarillo, naranja y rojo, a nivel sería verde y por abajo celeste y azul. Y creo que una de las indicaciones más importantes, y esto es probablemente el concepto más importante que se tengan que llevar de toda la clase, es cómo puedo yo diferenciar un astigmatismo corneal versus un paciente que tiene un queratocono, que probablemente sea la indicación más frecuente de una topografía. Yo a un paciente muchas veces le voy a pedir una topografía nada más para descartar si es una ectasia o si es un astigmatismo. En un astigmatismo ajustado por una esfera de mejor ajuste, lo que van a ver es que una parte del astigmatismo, la esfera va a estar por arriba y la otra va a estar por abajo. Por lo tanto, la típica imagen es esto: la imagen del puente japonés. Fíjense el puente rodeado del lago en los costados. Pero ¿qué es lo que pasa en una ectasia o en un queratocono? Básicamente la punta del queratocono está por afuera y la base del queratocono va a estar por abajo. Por lo tanto, la típica imagen de un queratocono es la isla rodeada del mar. Por lo tanto, recuerden estas dos imágenes: la imagen de puente japonés, es la imagen de un astigmatismo normal, versus la imagen de esta isla rodeada del mar, que es la típica imagen de un queratocono. A diferencia de los topógrafos de proyección, los topógrafos de elevación dan información de la cara posterior, y este es un concepto muy importante, ya que los queratoconos empiezan más precozmente por la cara posterior que por la anterior. Y lo que hacen todos los topógrafos es tratan de hacer más fácil la detección, y el Pentaham tiene algo que se llama elevación ajustada de Berín, que lo que hace es ajusta una nueva esfera donde toma el punto más delgado de la córnea, establece 3 milímetros alrededor de ese punto más delgado y lo excluye para hacer una nueva esfera de mejor ajuste que evidencie más fácil estos cambios de la córnea. Básicamente toma una esfera de mejor ajuste que no tome el punto más delgado. Y fíjense, esto es un paciente con un queratocono con una esfera normal versus una esfera ajustada de Berín. ¿Qué es lo que hace? Hace que sea más rojito, que sea más alto estos cambios, entonces se evidencian
en forma más fácil para poder visualizarlos. Y otra cosa interesante son los mapas de progresión paquimétrica. ¿Qué significa esto? Y para esto es importante tener un concepto que la córnea en un paciente normal es más fina en el centro y más gruesa en la periferia. En los pacientes hay un análisis de progresión donde la córnea nace fina y se engrosa en forma suave y constante desde el centro hacia la periferia. Si ustedes evalúan este gráfico, de este lado tengo el espesor corneal y de este lado tengo el diámetro. Este sería el centro, esto sería lo que es la periferia, y fíjense cómo la córnea nace fina y se engrosa en forma suave y constante a medida que se va hacia la periferia. Lo importante de estos gráficos, ¿se acuerdan cuando estudiamos los percentilos en pediatría, donde si los chiquitos, lo importante es si cruzaban de percentilos? Bueno, en estos casos lo importante es si se cruzan de percentilos en estos análisis de progresión paquimétrica. Esto que les estoy mostrando es una córnea normal. Y esto es la velocidad de progresión paquimétrica. Esto es lo que sería el centro y, como les dije, una córnea se engrosa en forma suave y constante desde el centro hacia la periferia. Lo importante es que siga estos percentilos, como les estoy mostrando acá. Pero ¿qué es lo que pasa en un queratocono? La córnea nace fina en el centro y se engrosa en forma bruta. ¿Vieron cómo cruzó el percentilo? Bueno, esto es lo normal de un queratocono. Y fíjense la velocidad de progresión paquimétrica, en vez de ser suave y constante, cómo se aceleró. Por lo tanto, lo importante de todo esto y todo lo que les acabo de explicar es que estos topógrafos de elevación les van a dar un montón de mapas y ustedes lo que tienen que tratar de buscar es la congruencia y la relación entre cada uno de estos mapas. Vamos a analizar esto. Obviamente es un queratocono de libro. Si ustedes ven, esto es el mapa refractivo. Ustedes ven acá el cono con una queratometría de 64 en la punta. Esto es un mapa refractivo y fíjense los mapas de elevación de la cara anterior y posterior. Y fíjense que el punto de máxima elevación en el mapa refractivo corresponde al punto de máxima elevación de la cara anterior, al punto de máxima elevación de la cara posterior y básicamente corresponde con el punto más delgado de la córnea. ¿Por qué? Porque el queratocono, la fisiopatología es que la córnea se adelgaza y donde se adelgaza es donde protruye. Yo lo que les explico a los pacientes es como si ustedes tuvieran una pared y donde les faltan ladrillitos va a ser básicamente donde la pared se va a ir doblando más. Y también se puede evaluar a través de estos mapas de progresión paquimétrica, que es este paciente, donde la córnea nace fina y se engrosa en forma bruta y la velocidad de progresión paquimétrica aumenta. Por lo tanto, lo importante no es analizar un mapa solo, un mapa de elevación de la cara anterior, posterior, un mapa refractivo, un mapa paquimétrico, sino hacer una correlación de todos estos datos en forma en conjunta. Y si yo les muestro estos dos pacientes y yo les digo, bueno, ¿cuál de estos dos pacientes operarían de cirugía refractiva? Ustedes dirán, bueno, esto seguro es una trampa. Sí, esto obviamente es una trampa. Si ustedes ven este paciente que tiene una córnea curva, donde ustedes ven una elevación más grande en la parte inferior, y probablemente si uno ve este mapa, uno no evaluaría una cirugía refractiva. Si ustedes ven, tiene un espesor corneal de 600 y tiene esta imagen de puente japonés. Básicamente esto es una córnea curva con un astigmatismo regular, con una córnea gruesa. Básicamente este es un paciente que no es una ectasia, probablemente no sea un buen candidato de cirugía refractiva, pero desde el punto de vista de los mapas no se comporta como una ectasia. En cambio, este paciente, que si ustedes ven una córnea regular, con queratometrías de 44, 45, tiene un punto más delgado de 460, y fíjense que los mapas de elevación anterior y posterior me dan una isla rodeada del mar. Este es un paciente que tiene un queratocono subclínico, por lo tanto, si lo hubieran operado, tenían altas chances de desarrollar posteriormente lo que es una ectasia corneal. Por lo tanto, en esta parte yo les hablé un poco de todo lo que es el estudio refractivo de lo que es la córnea y cómo uno puede hacer para detectar lo que son las ectasias. Como les dije, lo importante en estos casos es hacer una relación de los diferentes mapas de la córnea. Ahora les voy a compartir sí. Otra imagen, otra CD. Dale. Esta es la segunda parte de la clase. Creo que estoy bien del tiempo. Me quedan 10 minutos. ¿Se ve, Fabio? Sí, estamos 10, 12 minutos. Sí, tranquilo, estamos bien, Rogelio. Bueno, la otra parte, en la primera parte de la clase, lo que estudiamos es cómo podemos evaluar estructuralmente la córnea.
Ahora vamos a evaluar lo que es la calidad visual. Lo que serían los Acordate de estudios. compartir, Rogelio, porque todavía no veo nada. Espérate que acá compartir pantalla. Acá estamos. Compartir. Ahora sí. Dame un minuto que a mí me lleva un poquito más. Sí, ponela en presentación y listo. Bueno, como les expliqué, en la parte anterior estudiamos los estudios estructurales. En este caso vamos a hablar de los estudios funcionales, que hablan de lo que es la calidad visual. ¿Y en qué pacientes me sirven esto? En esos pacientes que ven 10 décimos y que dicen que ven mal. Por lo tanto, en estos pacientes uno tiene que hilar un poquito más fino y lo que evalúa cómo funcionan estos lentes. Y hay dos grupos de estudios, lo que son los aberrómetros, que estudian cómo una luz se desvía cuando llega a un lente transparente. Esto se llaman las aberrometrías. Y otro estudio muy importante tiene que ver con la dispersión, que eso significa que cómo la luz se desvía cuando llega a una opacidad en un lente. Y esto es típico de las cataratas subcapsulares posteriores o las opacidades a nivel de la córnea. Este es un concepto importante. ¿Es la agudeza visual un parámetro de calidad óptica? No, es un parámetro de cantidad óptica. Y es importante entender que la eficacia de un sistema óptico está influido por estas tres cosas. Una son las aberraciones, eso significa cómo la luz se desvía cuando pasa por alguno de los lentes, esto lo vamos a ver ahora. Otro tiene que ver con la dispersión, y esto tiene que ver con cómo la luz se desvía cuando llega a una opacidad de la córnea. Y otro tiene que ser con la difracción, y esto tiene que ver directamente con el tamaño de la pupila. Si ustedes ven este gráfico van a ver que la máxima resolución van a ser entre pupilas entre 2 y 3 milímetros. Por abajo de esto la definición va a ser baja porque va a entrar poca luz y por arriba va a ser baja básicamente porque la pupila va a estar muy dilatada y va a perder profundidad de foco. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que un sistema óptico puede funcionar mal cuando haya aberraciones, cuando haya dispersión o cuando haya algún problema en la pupila. Y esto es importante porque ustedes pueden poner la mejor lente intraocular, pero si ustedes dañan lo que es la pupila o el paciente tiene alguna lesión de la pupila, probablemente ese paciente va a perder calidad visual. Por lo tanto, siempre que un paciente vea mal, piensen en estas tres cosas. Las aberraciones se estudian enfrentando un frente de onda conocido a un lente. Y en un lente ideal, este frente de onda se va a proyectar en forma puntual. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los lentes no son ideales y estos frentes de onda, cuando pasan los diferentes lentes, se van deformando. Y de esta manera uno puede estudiar cómo se van deformando estos frentes de ondas y de esta manera uno puede describir estas que se llaman aberraciones de alto y de bajo orden. Básicamente las aberraciones de bajo orden son las que estudiamos todos los días en el consultorio: miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero las aberraciones de alto orden son las que son más difíciles de estudiar porque necesitamos justamente estos aberrómetros. Muchos topógrafos tienen aberrómetros ya incorporados y también hay aberrómetros de frente de onda que son aparatos específicos que proyectan justamente estos frentes de ondas y no solamente pueden evaluar las aberraciones de la córnea, sino pueden evaluar aberraciones del cristalino y de todo el sistema óptico. Dentro de las aberraciones de alto orden, básicamente lo único que tienen que saber son estas dos. La aberración esférica, esto es un tipo de aberración que ocurre en los lentes esféricos, donde la parte periferia del lente es más curva y esto hace que los rayos que vengan del costado se desvíen más que los rayos centrales. Esto es una aberración bastante frecuente y bastante incapacitante, y para poder compensar esto, nuestro sistema óptico tiene la pupila, y lo que también tienen que entender es que la córnea esférica, sino que es asférica. Eso significa que en una córnea normal la periferia es menos curva de lo que es el centro. Y otro tipo de aberración que es frecuente es la aberración que predomina en los pacientes que tienen queratocono, que es el coma, que es un tipo de aberración que hace que las imágenes se deforman hacia la punta del cono. Y de esta manera los pacientes que tienen queratocono lo que van a tener son deformaciones de las luces hacia la zona donde tienen el vértice del cono. Así es como ve un paciente que tiene aberración esférica, va a tener una deformación esférica de lo que son las luces, y un paciente que tiene una aberración coma se le va a desviar las luces como si fuera un cometa hacia la zona donde tenga el vértice del cono. Vamos a ver ejemplos. Esto es un eye trace, que es un aberrómetro de frente de onda,
que justamente proyecta un frente de onda. Esto que estamos viendo es un paciente con queratocono, y fíjense cómo la proyección del frente de onda, que en una córnea normal o en un lente normal debería unirse todo en un punto, fíjense cómo en ningún punto se une. ¿Cómo pueden hacer ustedes para un paciente que tiene un queratocono lograr compensar estas aberraciones? Básicamente poniendo un lente de contacto flexible en lo que es la córnea o haciendo alguna cirugía que corrija esta aberración. Y ahora le voy a mostrar al mismo paciente. Si ustedes ven, tiene un lente de contacto flexible, y fíjense que en lo que es la proyección del frente de onda, en este caso, cuando se proyecta el frente de onda, van a ver que todos los puntos sí van a converger en un punto. O sea, básicamente lo que hicimos fue mejorar la aberración de la córnea a través de un lente de contacto flexible. No se puede compensar las córneas irregulares con lentes de contacto blandos. Siempre que tengan una córnea irregular, la única forma de corregirlos es con lente de contacto flexible o escleral. ¿Para qué me sirve todo esto? Básicamente ustedes van a ver que los queratoconos, ustedes le hacen la autorrefractometría, les da menos 5 en 100, le ponen menos 5 en 100 y ven mal. ¿Por qué? Porque estos pacientes ven mal por las aberraciones. Y hay una categorización funcional del queratocono guiada por lo que son las aberraciones. Y hay un estudio muy importante que hizo Alió, y acá les muestro cómo se pueden medir las aberraciones. Esto es un aberrómetro E-Trace. Las aberraciones se miden en pupilas de 5 milímetros, y si ustedes ven, acá dice HK total, que son las aberraciones totales, y acá básicamente se me dividen. Y en este caso, como es un queratocono, fíjense que tenían 2,1 de aberraciones y este paciente tiene 3,052. O sea, uno puede cuantificar las aberraciones, y como les dije, existen clasificaciones donde uno puede evaluar los queratoconos de acuerdo a el tipo de aberración. Esto probablemente sea muy técnico, pero a mí siempre me gusta la parte práctica. Este trabajo que les invito a leerlo, que habla sobre la severidad de los queratoconos de acuerdo a las aberraciones, sacan tres conceptos bastante importantes, que son los puntos de corte. ¿Qué es lo que establece este estudio? Que en los pacientes que tienen aberraciones de alto orden en pupilas de 5 milímetros y las aberraciones de alto orden son menos de 1, son esos pacientes que, a pesar que tienen un queratocono, lo pueden corregir con cualquier cosa. Le pueden dar anteojos, lentes de contacto blandas. Si ustedes lo operan, le pueden poner un lente intraocular fáquico o pseudofáquico que corrija justamente el astigmatismo. Pero los pacientes que tienen aberraciones de alto orden, más de 2, son pacientes que tienen muy mala calidad visual. Estos pacientes no los van a poder corregir con ningún tipo de anteojos o lentes de contacto blandas. La forma de poder corregirlos son con lentes de contacto flexibles o rígidos o gas permeables, o que ustedes le hagan alguna cirugía en la córnea para poder corregir la forma. Pueden ponerles segmentos intrastromales, pueden hacerle alguna de las opciones de trasplante de córnea. Y entre 1 y 2 es como una bolsa de gatos, donde algunos ven bien con lentes blandas y otras con flexibles. Pero lo importante es que tengan estos puntos de corte. Básicamente menos de 1, el paciente tiene una córnea de una calidad aceptable. Más de 2, probablemente el paciente ve muy mal, y hagan lo que hagan, si no corrigen la córnea, el paciente va a andar mal. Y esto es algo que es bastante frecuente que uno ve en el consultorio. Tengo un paciente que tiene catarata y queratocono. ¿O qué lente elijo? Bueno, acá les voy a dar algunos tips prácticos. Si el paciente tiene queratocono y catarata, tiene un queratocono moderado y usa lente de rígido gas permeable, no se compliquen la vida. Nunca van a poder competir con la calidad visual que le va a dar un lente de rígido gas permeable. Calcúlenle la cirugía con lente esférico y que siga usando un lente rígido gas permeable. Esto estamos hablando de los queratoconos avanzados. Si el paciente no usa lente rígido gas permeable y tiene aberraciones de alto orden bajas, o sea, menos de 1, son pacientes que la calidad visual no es tan mala. A estos pacientes, en el caso de que sea un astigmatismo central regular, podrían considerar corregirlos con un lente intraocular tórico. Pero si el paciente tiene aberraciones de alto orden de más de 2 y no usa lentes de contacto porque no pueden corregirlos, lo que ustedes deberían considerar es hacer algún procedimiento a nivel de la córnea, hacer algún procedimiento como un anillo o un trasplante para poder mejorar este tipo de aberración. Les muestro otro caso de una aberración que no tiene que ver con la córnea. Este es un paciente que tiene un lenticono. ¿Qué es esto? Es básicamente como si tuviera una lupa en la cara anterior del cristalino.
Este paciente tiene un síndrome que se llama el síndrome de Alport, que es un síndrome que se acompaña de lenticono y alteraciones de insuficiencia renal. Si hacemos una barometría en este paciente, fíjense que a pesar que la córnea es normal, tiene un astigmatismo regular, cuando vemos en las aberraciones de alto orden, fíjense que tiene un total de aberraciones de 12 y la aberración que predomina básicamente es la aberración esférica. Y fíjense que en el centro, del eje visual tiene menos 41 dioptrías y a medida que se va alejando tiene menos dioptrías, tiene en este caso menos 4. Por lo tanto, les muestro este caso porque este es un caso donde si uno evalúa, las aberraciones no vienen de la córnea, sino que vienen del cristalino. A este paciente, no era un paciente mío, es un paciente del doctor Fuentes, lo operó de cataratas, básicamente después de la cirugía de cataratas se le repitió lo que es la barometría, y fíjense que las aberraciones totales bajaron a 0,80, fíjense cómo la refracción cambió. ¿Para qué les muestro esto? Para entender que las aberraciones no solamente vienen de lo que es la córnea, sino también viene del cristalino. Esto es el ejemplo más típico de lo que son las aberraciones. Esto es un paciente que tiene un queratocono. El queratocono genera un tipo de aberraciones que es el coma. Fíjense, este paciente tenía una agudeza visual sin corregir de 20-100. Con esta refracción se va a 20-70. Le puse un segmento intracorneal y posteriormente a esto básicamente llegaba con esta corrección a 20-25. Lo importante no es la refracción, lo importante es ver estos cambios. Este es el paciente de la topografía antes, este es el paciente después y este es el cambio diferencial. Y lo importante es ver esto. Fíjense que antes el paciente, antes de los anillos, tenía una aberración de alto orden de 2 y actualmente post anillo tiene una aberración de 0,7. Y para terminar, básicamente tengan en cuenta que otra cosa que puede influir, además de las aberraciones, tiene que ver con la dispersión. La dispersión tiene que ver cómo la luz se desvía cuando a través de estos lentes se encuentra una opacidad. Y como les dije, esto es típico de ver de las cataratas subcapsulares posteriores, de los pacientes que tienen una opacidad en el cristalino, lo que genera es básicamente encandilamiento y disminución de la sensibilidad al contraste. Esto es básicamente esos pacientes que ven mal y muchas veces tiene que ver con lo que es la luz. Hay dos equipos que lo miden, una tiene que ver con el OCAS y actualmente lo que más se utiliza es el HD Analyzer. Esto tiene una relación con esos criterios que estudiamos de cataratas, lo que es el LOC. También hay un índice que tiene que ver con esto, que se llama el Scattering Index, que me habla con respecto al índice de dispersión. Y fíjense este caso, este es un paciente que tenía 10 décimos de visión, pero se quejaba de fluctuación de visión con la luz. Si ustedes lo ven, 10 décimos de visión estaba bien, pero el paciente se quejaba de que durante la noche, y especialmente cuando salía el sol y desaparecía, el paciente veía mal. Le hice esto es un pentacam donde uno puede ver que tenía una pequeña catarata cortical anterior, y esto a pesar que no le afectaba visualmente, generaba un scattering mayor de 2 que básicamente no afecta en la cantidad visual, sino en la calidad. Y el otro ojo también tenía catarata y básicamente le genera la fluctuación. Esto les va a permitir a ustedes poder explicarle a los pacientes por qué ven mal, porque son pacientes que, como les dije, ven en cantidad bien, pero funcionalmente, como en la vida dinámica hay cambios de luz, estos pacientes se comportan con fluctuaciones en lo que es la visión. Esto es otro caso, una catarata nuclear. Estos pacientes estaban contentos porque veía bien de cerca, pero también se quejaba con disminución de la luz, especialmente a la noche. Y este paciente lo que tenía era un scattering alto producida por la catarata. Después será cuestión del consultorio hablar con el paciente si con este scattering, con esta catarata, justifica o no realizar la cirugía, depende un poco de la expectativa también que tenga el paciente. Por lo tanto, para terminar un poquito esta segunda etapa de lo que es la clase funcional, de la evaluación funcional en la córnea, tengan en cuenta que cuando un paciente ve mal, deberían ustedes evaluar las aberraciones de bajo orden y de bajo orden y de alto orden, la forma de la córnea, el scattering, si hay algún lente tanto de la córnea o del cristalino que tenga una opacidad, y obviamente también la pupila. O sea, fíjense cómo es la pupila en el tamaño escotóptico, fotóptico, fíjense cómo se comporta, fíjense si la pupila es simétrica y redonda. Son pequeños casos que a veces uno tiene que hilar un poquito más fino para poder
hacer el diagnóstico de por qué estos pacientes ven mal. Bueno, muchas gracias, creo que entregué en tiempo, Fabio. No sé si alguien tiene una pregunta. Perfecto, excelente. Rogelio, excelente tu clase. Yo ya te la había escuchado y la verdad que es una clase muy, muy buena, muy didáctica. Te quiero felicitar primero porque sos muy claro. Segundo, es muy importante lo que dijiste de evaluar el tamaño de la pupila, porque la pupila y el diámetro nos van a orientar sobre qué prevalencia o qué preponderancia tienen las aberraciones de alto orden en la calidad visual de nuestros pacientes. Por eso hoy en día no podemos dejar de usar un aberrómetro en una instancia evaluativa del paciente y más sobre todo si estamos decidiendo a operar un paciente. O sea, en una instancia preoperatoria es excluyente, pero aún más allá de si se opera a un paciente, pensar en la evaluación de ese paciente para ver no solamente cantidad visual, sino su calidad visual, creo que es excluyente, y más si tienen algún tipo de degeneración, como bien mencionaste. ¿Qué quiero decir? Que hoy, medicina de primer mundo a 2024, no solamente tenemos que pensar en cantidad visual, sino en calidad visual. ¿Hay alguna duda para el doctor Rogelio? Fabio, ¿tenemos alguna duda? No, por pregunta? Ahora no hubo preguntas. No hubo preguntas. Bueno, excelente. Te dejamos en libertad, entonces. Muchas gracias, agradecemos. Gracias a todos. La verdad que sos muy claro, siempre sos muy claro y es muy valorable eso. Muy linda clase. Bueno, gracias. Gracias, Rogelio. Nos vemos entonces, te dejamos en libertad. Pasamos entonces a nuestra próxima disertante, que también es un lujo para nosotros tenerla en esta primera etapa del módulo de córnea. Ella nos va a hablar de injurias tóxicas y traumáticas en el segmento anterior, la doctora Paola Rinaudo. Paola, ¿estás ahí? Buenas tardes, sí, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenas noches, me gustó. Sí, súper bien. Porque ya bien. estamos, buenas tardes bien oscuras, ¿no? Absolutamente, bueno. Es una buenas tardes de mayo. Si tal querés cual. Compartir tu presentación, te escuchamos atentamente, Pau. Perfecto. A ver, compartir. Un segundito, que me pide que habilite. Tómate tu tiempo, sí. Tengo que salir y volver a entrar. Esta clase, bueno, salí y yo mientras voy comentando sobre tu clase. La verdad que la clase de Paola, yo también tuve la oportunidad de verla. Es una clase muy buena porque también nos permite el manejo de lo que son las situaciones de urgencia frente a injurias traumáticas y no traumáticas, y el manejo clínico y quirúrgico que tenemos que tener. En córnea hay pocas situaciones de urgencia. Los traumatismos corneales suelen ser los que nos generan mayor urgencia. Los que hacemos trasplantes también tenemos en cuenta que el trasplante, si bien es una situación de indicación a largo plazo, o por no decir más que a largo plazo, una situación diferida de indicación, el paciente se le indica un trasplante, se anota, está en una lista y sobre eso decidimos la indicación quirúrgica, pero hay también situaciones puntuales de injuria que nos indican trasplantes en caliente. Y también hay situaciones puntuales de injuria que nos indican un accionar que no necesariamente tiene relación con un trasplante, pero que tiene una indicación de acción rápida, de urgencia, tanto clínica y o quirúrgica. Ahora sí, Pau, vemos perfecto tu charla, así que empezá cuando quieras, te escuchamos atentamente. Paola, estás muteada. Y liberá el micrófono para que te escuchemos, Pau. Ahí estoy. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son las injurias por álcalis. ¿Por qué los álcalis son tan peligrosos para la superficie ocular y para la córnea? Porque los álcalis
lo que hacen es generar una necrosis licuefactiva, o sea, es la peor reacción que se puede dar sobre las células por medio de la saponificación, y lo que tienen es que persiste la injuria a pesar de que el paciente, por ejemplo, tenga una quemadura en el minuto cero, y a medida que va pasando el tiempo, la injuria de este tipo de sustancias sigue persistiendo porque saponifican los tejidos, siguen penetrando en los tejidos y hacen muchísimo mayor daño que los ácidos. Así que son poquitas las emergencias o los casos que tenemos que tratar tan activamente en las guardias oftalmológicas. Este es uno de los emblemáticos que tienen que aprender a tratar para poder darle una buena chance visual al paciente y también con respecto al órgano, ¿no? Porque son tan graves que a veces afectan el órgano. Lo primero que tienen que hacer cuando reciben un paciente en la guardia con una quemadura, que en general son todos pacientes jóvenes, son pacientes que están en edad laboral, la mayoría de los accidentes se dan en el marco de un accidente de trabajo, así que estos pacientes en general son muy reactivos, están muy doloridos, y me ha pasado muchas veces que se dificulta el, el examen oftalmológico porque el paciente está muy dolorido o porque tiene mucha quemosis. Entonces es muy importante que le coloquen anestesia y que lo traten de evaluarlo lo mejor posible en el consultorio para poder evaluar cuánto efecto epitelial tienen. Algunas veces solamente se afecta la conjuntiva, otras veces se afecta la córnea, ver si ya tienen algo de opacidad estromal y ver cómo están los vasos del limbo. La isquemia limbar, que lo vamos a ver en otras diapositivas, es uno de los marcadores más importantes que tenemos de gravedad en estos cuadros, y no olvidarse de evaluar los párpados y las pestañas. La mayoría de los pacientes, además de tener una quemadura en la superficie ocular, tienen una quemadura en la piel y suelen tener alteraciones de lo que es el borde de los párpados y del nacimiento de las pestañas. Hay distintos tipos de clasificaciones. Más allá de la clasificación que ustedes utilicen, lo importante es que puedan discernir qué paciente es un paciente que va a tener un compromiso severo de la visión y qué paciente, perdón, y qué paciente tuvo una quemadura leve que no va a tener gran compromiso visual. Cuando vemos solamente, como en estas dos imágenes, una erosión epitelial que puede ser una pequeña úlcera o una queratitis con inflamación conjuntival pero sin necrosis y sin opacificación de la córnea, decimos que tenemos un grado 1 o un paciente leve. Cuando empieza a haber opacidad corneal, como ven acá en la imagen de la izquierda, tenemos que empezar a buscar si también está acompañado de necrosis. En el agudo, la necrosis limbar se ve como falta de vasos, como pueden ver acá en la foto de la derecha, acá en el sector que sería temporal superior, hay todo un sector donde está blanco, o sea, se ve pálida la conjuntiva, ese sector no tiene vasos. Ese es un signo de isquemia lumbar temprana. La isquemia lumbar tardía se ve más por neovascularización o por conjuntivalización del limbo, pero cuando lo vemos en el agudo, lo que vemos es el sector de ausencia de vasos. Esta es una foto, la de la izquierda, una opacidad corneal ya un poco más crónica, esta quemadura, no tanto en el agudo. Fíjense que tiene algo de neovasos, la córnea está totalmente opaca. En cambio, el paciente de la derecha es un paciente que recibimos en el Hospital de Clínicas hace ya unos cuantos años, que se había quemado con soda cáustica en la industria del tabaco, un paciente que venía de la zona norte de nuestro país. Fíjense, no sé si se llega a ver en la foto, pero toda la parte inferior tiene como unos penachos de neovascularización, la córnea está completamente opaca y adelgazada. Eso es otra de las cosas que puede empezar a pasar en los grados más graves. Fíjense acá en este grado 4 cómo hay necrosis limbar en la imagen de la izquierda, ya más en el tardío, está todo neovascularizado. Esto es una córnea que no va a repitelizar porque le falta stem cells en mucha cantidad. Y el de la derecha es el mismo paciente que a medida que fueron pasando los días se fue poniendo más grave, y muchas veces no prestamos atención a veces a lo que son los anexos, los párpados y las pestañas, y eso puede generar que el paciente se perfore por la inflamación que tiene y porque en general si el párpado no tiene buena motilidad o las pestañas están naciendo mal, puede generar eso que
que erosione la córnea y llevar a una perforación. Estos ya son los grados más graves. Fíjense, este mismo paciente que venimos viendo en las fotos, acá lo tenemos la foto abajo a la derecha, se perforó con el curso de los días. Lamentablemente muchas veces estos pacientes los recibimos después de varios días de evolución de la quemadura. Ahora vamos a ver un poco cómo tiene que ser el manejo, pero la verdad que lo que define el pronóstico del paciente es lo que hace el médico que lo atiende en la guardia el primer día. Yo después les voy a contar una anécdota que nos pasó en el hospital una semana que tuvimos 2 pacientes juntos, digamos, 2 quemaduras, y más allá de que nosotros hicimos todo lo posible, uno tuvo un final, digamos, malo y el otro tuvo una recuperación bastante buena, sobre todo por la diferencia de lo que hizo el médico que lo derivó y que es el médico que lo vio en la urgencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando reciben un paciente quemado? Lo primero es el lavado profuso. Acá abajo van a encontrar la bibliografía que yo estuve investigando para hacer esta charla. La mayoría de los trabajos tienen que ver con series de casos que se dan en zonas industriales de distintos países. Puntualmente hay algunos de Alemania, en la zona más industrial de Alemania, que evaluaron bastantes pacientes con quemaduras. Ellos lo que plantean es que el lavado tiene que ser de 90 minutos. A veces se hace difícil en la guardia, pero traten de extender el lavado lo más posible. Lo que tienen que hacer es colocarle anestesia al paciente, acostarlo y así como muestra la imagen, irrigar o con una jeringa, o a veces puede ser directamente de un PAX de resolución fisiológica, irrigar. Si tienen un compañero de guardia, un ratito cada uno, como para ir lavando todo el material que pueda quedar. Como les dije al principio, este tipo de agentes, los álcalis, persisten mucho tiempo en la conjuntiva, por eso hay que hacer el lavado muy prolongado. Después hay que quitar todos los restos alcalinos que puedan ver, en general precipitan como partículas blancas, y tratar de tener EPTA, que es un quelante del calcio, para colocar en la guardia. Esa es la concentración. Nosotros en el hospital normalmente tenemos eso y bueno, es recomendable que lo tengan en todas las guardias. Ahora, una vez que hicieron todo este lavado importante, un segundito, ¿eh? ¿No existe agujas normal? Ahora te digo, ya terminamos. Estoy acá a 2 manos porque tengo a mi hijito que en mi periodo está viaje y estamos dando clases juntos. Le decía que si no logran sacar todos los restos alcalinos, es importante que tengan disponible quirófano para poder ingresar al paciente. Muchas veces el lavado se puede hacer mejor bajo un microscopio y encontrar las pequeñas partículas se ve obviamente mucho mejor en el microscopio. ¿Qué pasa? En el fondo de saco, si van quedando estas partículas que son como precipitaciones del álcali, eso, si no lo sacamos, sigue generando daño. Así que yo creo que los estadios, digamos, más leves, que son pacientes con pequeñas queratitis o una úlcera muy chiquita, eso se puede manejar en consultorio, pero el resto de los pacientes es preferible que puedan ir a quirófano. Para hacer un buen lavado, y está publicado que los álcalis aumentan el pH del humor acuoso en la cámara anterior. Entonces no solo afectan la superficie ocular, sino que también pueden generar atrofia del iris, glaucoma tardío por alteración del trabeculado. Entonces, en los casos muy graves está descrito hacer una paracentesis y un lavado de cámara anterior. Esto para ir equilibrando el pH y tendiendo a restablecer el pH normal del humor acuoso. Otra cosa que tiene sustento de la medicina en la evidencia es la peritomía del limbo. Yo me acuerdo cuando era residente que teníamos a veces ateneos que se discutía peritomía sí y peritomía no en el quemado, que sí que no, que sí que no. Bueno, yo me puse a investigar. En estos trabajos que les cuento, son trabajos más que nada de Alemania, hablan de otra cosa que se llama la tenonplastia, que sería hacer una peritomía 360 y alejar la tenon y la conjuntiva, alejarlo del limbo. Eso ayudaría a evitar lo que es la neovascularización en las horas
en las zonas isquémicas, ¿no? Las zonas del limbo isquémico, si nosotros alejamos la conjuntiva y dejamos alejada también la tenen, eso podría ayudar al pronóstico del paciente. Y una de las herramientas que tenemos y sin duda cambia el pronóstico que va a tener el paciente es la utilización de la membrana amniótica. La membrana amniótica la utilizamos como antiinflamatorio en realidad en estos casos. La membrana amniótica, seguramente tengan clases para hablar particularmente de la membrana amniótica, pero en el caso de los quemados, tiene muchas sustancias antiinflamatorias, es, les diría, un tejido antiinflamatorio por excelencia que cambia el pronóstico del paciente. Acá en la ciudad de Buenos Aires nos lo provee el Hospital Garrahan. Cuando uno pide una membrana, lo puede pedir de un día para el otro, pero cuando uno en el pedido de la membrana pone que el paciente es un quemado, entonces en el mismo día el Hospital Garrahan les hace llegar una membrana. Entonces todo esto que vemos hasta ahora es para que ustedes puedan tomar dimensión de lo que es la gravedad de este accidente, que en general suelen ser accidentes laborales, y que puedan tratarlo lo mejor posible. Como siempre digo, si están en una institución que no tienen acceso a la membrana amniótica, es importante que lo deriven. Les cuento el caso justamente de los dos pacientes que llegaron la misma semana al hospital de clínicas. Uno fue un paciente que lo mandaron creo que de Tucumán, luego de una semana de quemado. Y el otro paciente que llegó el mismo día, se había quemado a la tarde, un martes a la tarde supongamos, el médico que lo vio en la guardia fue de Tandil ese caso, lo subió, lo lavó, se le hizo el lavado profundo y lo subió en una ambulancia y lo derivó. Nosotros esa semana vimos la diferencia entre uno y el otro. El médico que lo salvó fue el que lo subió a la ambulancia. La realidad es que, claro, se vio en Tandil sin la posibilidad de poner una membrana amniótica, sabía la urgencia de este caso, tenía un paciente joven y lo derivó a un centro de mayor complejidad. Así que eso me parece que es lo que más se tienen que llevar de esta clase, de tratar de hacerlo lo más posible en la guardia en la cual se encuentren, y si ven que es un caso grave, entre los estadios diría de 3, 4 y 5, que traten de derivarlo a algún centro que tenga la posibilidad de colocarle una membrana amniótica. Una vez que el paciente pasa el agudo, una de las cosas más importantes que tienen que hacer es estadificar cuánta insuficiencia de células madre le quedó a ese paciente. Esta estadificación citológica se hace por un estudio que se llama citología de impresión. Es un estudio muy sencillo que se apoya un papel secante sobre el sector del limbo del paciente y se evalúa en microscopio las células que quedaron descamadas sobre el papel. Según la cantidad de células alteradas que tenga, entonces vamos a poder tener una idea de cuántas células madres le quedan al paciente para ver cuál va a ser el pronóstico y cómo podemos ayudarlo a recuperar la visión. En cuanto a lo que es las reconstrucciones de estos casos, una vez que ya estamos, digamos, fuera de la etapa aguda, hay distintas técnicas, no vamos a entrar en cada una de ellas porque son por ahí técnicas más bien más complejas, digamos, y quirúrgicas, pero las cosas que podemos hacer por los pacientes son los injertos de limbo. A veces es difícil lograr hacer un injerto de limbo autólogo, o sea, tomarlo del ojo sano. La mayoría de estos pacientes piensan que pierden la visión de uno de los dos ojos y son en general reticentes a que le toquemos el otro ojo. Los trasplantes de córnea en general son de mal pronóstico, porque ustedes saben que cuando un paciente se hace un trasplante, lo que nosotros trasplantamos en un trasplante penetrante es el estroma y el endotelio del donante, pero el epitelio lo pone el receptor. O sea que si no tiene buenas stem cells, en general todos los déficits de stem cells, todas las patologías con déficit de stem cells van a tener un posoperatorio trasplante tórpido y malo, con problemas de la repitelización. Así que en general indicamos primero un injerto de limbo y después un trasplante de córnea. Y sin duda lo que ha cambiado un poco lo que es el pronóstico visual y la recuperación visual de los pacientes quemados es la queratoprótesis de Boston. Lo que le muestro ahí abajo es un paciente quemado bilateral. En general las queratoprótesis de Boston las utilizamos para los pacientes quemados bilaterales, porque las queratoprótesis tienen un postoperatorio también complejo y un cuidado a largo plazo
muy importante, entonces lo utilizamos para sacar a un paciente de la ceguera. Si es unilateral y del otro ojo el paciente ve bien, en general no solemos indicar la queratoprótesis. Terminando de hablar de esto de la queratoprótesis, ahí les puse la palabra anexos porque no quiero que se olviden de evaluar los párpados y el borde de las pestañas. El paciente ese que les mostré anteriormente, les voy a mostrar acá, vamos a la foto un segundo, se perforó por un entropión, porque hizo un entropión cicatrizal por la quemadura, y que bueno, es algo que puede pasar, que tienen acá, en la imagen de abajo a la derecha, fíjense que todo el sector central está con melting. Este paciente, después que le pusimos la membrana amniótica y todo, se fue al interior, volvió a su ciudad y vino al tiempo, y bueno, las pestañas estaban tocando la córnea por el entropión cicatrizal que hizo del párpado superior, y bueno, se terminó perforando por eso. Así que no se olviden de si pueden consultar a un especialista de párpados. O, un segundito. O si ustedes lo pueden evaluar ustedes también, o si no, derivarlo. Yo siempre en estas charlas es como que siento que digo que lo deriven siempre, pero bueno, piensen que son pacientes jóvenes y estar en un centro de complejidad que le pueda dar todas las alternativas al paciente terapéuticas cambia la evolución. Si estos pacientes están en el interior y no se pueden tratar adecuadamente, en general son pacientes que pueden quedar ciegos. Así que bueno, esa era un poco la idea de esta clase. Les pido disculpas por las interrupciones. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Paola, una doctora ¿Dónde las veo las preguntas? ¿O me las yo decís yo te la leo, no te preocupes. Dale. Porque se le cortó justo. ¿Qué disminuye en el limbo con la tenonplastía? ¿La isquemia? No, la neovascularización. La isquemia es producida por el álcali en sí, o sea, el álcali destruye las stem cells, pero la vascularización suele venir de los vasos de la conjuntiva. Por eso, alejar la conjuntiva y la tenon del limbo suele ayudar a este cuadro. Lo que se hace puntualmente en la técnica quirúrgica es una peritomía 360, cortan toda la conjuntiva y anclan más lejos, más o menos a 2 o 3 milímetros del limbo, con unos puntos de Vicryl, dejan anclada la conjuntiva ahí, como para que no pueda, digamos, crecer hacia la córnea. Acompañado, obviamente, de la membrana amniótica, como les mostré en las fotos. Y otra cosa que me olvidé poner en las diapositivas, pero se los quiero nombrar, es la utilización de corticoides. Nosotros nos apoyamos mucho en el servicio de inmunología que tenemos en el hospital y en privado. Tengo yo una inmunóloga cercana a la cual le mando pacientes, porque estos pacientes se inflaman mucho y es muy útil la utilización de corticoides por vía oral. Corticoides a dosis altas, a dosis antiinflamatorias bien altas o a dosis inmunosupresoras a veces, que suelen ser 1 miligramo kilo día, que en general, como son pacientes jóvenes y sanos, lo toleran bien. Perfecto. A ver si hay A ver si hay otra pregunta. Es muy importante esto de manejarse interdisciplinariamente en estos casos con un inmunólogo y tener un inmunólogo de confianza, que a veces, como decís muy bien, 1 miligramo kilo día, estamos hablando de dosis inmunosupresoras, ni siquiera inmunomoduladoras, pero muchas veces es la clave para hacer un camino certero y llegar a buen destino. Como bien dijiste al principio, el primer manejo es fundamental para el pronóstico de los casos. Depende el manejo de te diría, las primeras horas. Son fundamentales para ver, ¿no? Yo también he tenido oportunidad de ver pacientes que me han referido con un mal manejo inicial y el pronóstico o es ominoso o es bajo con respecto a otros que uno ha tenido la oportunidad de manejarlos en caliente, ¿no? De otra forma. Totalmente, sí, sí. Por eso estas clases me parece que son súper importantes, las de las urgencias, para que todos los oftalmólogos hagan la especialidad que hagan, sepan más o menos cómo manejar en el agudo.
Cuando vos estabas reconectándote, yo les puse a los chicos, les comenté la importancia de tu clase precisamente por esto. Ese ayudante de lujo que tenés al lado, ¿quiere hacer algún comentario más? No. Por Pau, suerte, esta clase es fantástico. No, se nota que es demandante, que es un momento ya para que mamá esté con él, me parece. sí, pero bueno. La podemos Mamá, dejar pero en está el libertad, papá. Majo, porque no. Sí, no hay más claro que preguntas. sí. Perfecto. Pau, Bueno, mil buenas gracias noches como a siempre por ser todos. parte de la carrera. Por favor, un gusto y bueno, buenas noches. Gracias, Paola. Buenas Chau, noches. chau, un saludito, Gracias. adiós. Un beso. Muchas gracias. Un beso. Bueno, Bueno, Majo, entonces, sí. Si te parece, pasamos a la siguiente Perfecto. charla. Dale, Majo, presentalo Bueno. como quieras. Muy bien. El doctor Cremona nos va a hablar de recubrimiento conjuntival en la enfermedad de la córnea. También es un tema apasionante y además tiene el doctor Horacio Cremona. Tiene temas... ¿Cómo estás, Horacio? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Un gusto saludarte. Muy bien. La verdad que es un tema que me encanta y creo que vos sos más que autorizado para hablar de esto. Es un tema muy bueno para que los chicos estén atentos porque tiene sus truquitos la indicación del recubrimiento. No es recubrimiento para todo el mundo y no es tampoco ignorarlo. O sea, está bueno tomar el recubrimiento como una herramienta intermedia más que válida para ayudarnos a, de golpe, a una indicación final. Pero hay que saber bien cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así que te escuchamos atentamente. Vos estás más que autorizado. Realmente me gusta mucho este tipo de charlas, así que te escuchamos atentamente. Compartí cuando quieras. Sí, Majo, bueno, muchas gracias. La verdad, como decís vos, es una cirugía que a mí me parece espectacular, porque nos permite solucionar tanto urgencias como sacar adelante pacientes que tienen patologías de córnea que no podemos con tratamiento médico hacerlos salir adelante y que llega un momento que ya no sabemos qué hacer. Y creo que esa es una de las indicaciones que más importantes, ¿no? Cuando ya no sabemos bien qué hacer con el paciente, que vemos que ya se está yendo al tacho el paciente, bueno, ahí en general nos acordamos del recubrimiento conjuntival y realmente nos salva a nosotros y sobre todo al paciente. Yo ahí preparé unos casos clínicos que, bueno, Qué mientras lindo. yo se los vaya contando... A mí me ha sacado un par de papas calientes, digamos. Seguramente a vos también. Sí, me acuerdo una paciente joven que venía a la sección, que empezó con una úlcera, que después se empezó a infiltrar, le daba medicación, y cada vez empeoraba, y hasta que llegó un momento, empezó a hacer una necrosis corneal, hasta que llegó un momento que le hizo un recubrimiento. Con el recubrimiento lógico, arrancó... es un gran aliado, el trofismo, lógico. Sí, es espectacular. Y además, fundamental que le lleva vasos sanguíneos a la córnea. Y de esa forma le llevamos la inmunidad, que es lo que no tiene la córnea, ¿no? Exactamente, es lo que yo le explico a los pacientes, exactamente. ¿Querés compartir tu presentación? Sí, ahí yo... No sé si Fabio me tiene para... No la veo todavía, Horacito. No se ve. Ya comparto, ¿eh? Sí, tranquilo. Estamos bárbaros de tiempo, así que no te preocupes. Sí. Ahí apareció. Es una charla muy interesante. Ahora ahí apareció, ponela en presentación. presentación. Ponela en modo presentación. Eso, como dice Fabio. En modo presentación, así se ve. Excelente. Ahí está ahora. De computación me estuvo enseñando Fabio antes de empezar. Él es el indicado, es el mejor. Fabio ya bueno, sabe. te escuchamos atentamente. Ya sabe. Pero Fabio, ¿sabes qué? El día que falta que lo metamos en quirófano. Pero en cualquier momento lo hace. O sea, cuando nos falta algún docente, ya Fabio se lo pone a dar, ¿eh? En cualquier momento y con gran autoridad, te diría. Bueno, te escuchamos. Bueno, entonces, como le decía, es una cirugía de rescate, ¿sí? Donde utilizamos la conjuntiva del paciente
del mismo paciente, ¿sí? Es un autoinjerto de conjuntiva, la colocamos sobre la córnea y es muy importante recalcarle esto a los chicos, que tiene que quedar un pedículo, ¿sí? Entre la conjuntiva y la córnea, porque a través de ese pedículo es por donde pasan los vasos sanguíneos que le van a llevar la inmunidad y la nutrición a la córnea que no está funcionando, o que está infectada, o que tiene una úlcera que no se termina de curar, ¿sí? O que tiene una queratopatía bullosa, por ejemplo, y es un paciente con un ojo ciego, con una queratopatía bullosa que le produce un dolor crónico. Bueno, para esos pacientes nos viene bárbaro, ¿sí? Porque además no dependemos de nada. No dependemos, por ejemplo, de que nos manden una córnea, porque tenemos todo ahí a mano, solo lo que nos falta es el quirófano y nuestras manos. Así que podemos resolver, nos saca de muchos apuros y no dependemos de nadie. Eso es fabuloso, ¿sí? Actúa como un vendaje vivo. Eso me gustó mucho, que lo leí en un libro, es un vendaje vivo. Bueno, por primera vez se utilizaron en 1877, Van Lith los popularizó en 1912, él lo utilizaba para, cuando tenía la cirugía catarata, para cubrir la incisión. Halk en 1954 lo empezó a utilizar para lesiones corneales. ¿Sí? Bien, como les decía, lo podemos utilizar tanto para abscesos, perforaciones, úlceras neurotróficas, úlceras por exposición, queratopatías bullosas. Recubrimientos conjuntivales tenemos diferentes formas de hacerlos. Yo lo dividí en 4 tipos de recubrimiento. Si tenemos una lesión periférica, podemos utilizar un recubrimiento de tipo colajo de avance, ¿sí? De avance conjuntival, para cubrir lesiones periféricas. Con una Westcott disecamos la conjuntiva, la liberamos de la esclera y la avanzamos sobre la córnea en la parte periférica, y ya con eso solucionamos el tema. Le damos unos puntos, ¿sí? Tratando de evitar el eje visual, ya que es una lesión periférica, le damos unos puntos, si queremos, tipo colchonero, para que la colita quede del lado de adentro y no le moleste, y de esa forma no tengamos y evitamos el eje visual. Después tenemos el colgajo monopediculado o en raqueta, que a mí es el que más me gusta, porque me permite un manejo de la conjuntiva con mucha fluidez, y que lo puedo colocar en la parte corneal que yo quiera. Esto lo hacemos con una anestesia de lidocaína al 2%. Si queremos podemos utilizar también con fenilefrina, para que no sangre tanto, porque son cirugías que, al revés de lo que estamos acostumbrados en general de catarata, que no vemos sangre, acá sangra mucho el paciente, también porque está infectado o porque tiene alguna otra patología. Es muy importante que el recubrimiento lo hagamos con un tamaño un 50% mayor a la lesión que vamos a cubrir, porque una vez que vayan pasando los días se va a ir retrayendo, ¿sí? Y no queremos que la lesión se vuelva a quedar descubierta. Es importante desepitelizar la zona que vamos a cubrir, cauterizar. El cauterio, esto me lo enseñó mi viejo, es muy importante cauterizar tanto para que se pegue, como para eliminar los gérmenes que haya, sobre todo si estamos tratando de curar un absceso, ¿sí? Entonces, bueno, acá le tengo dos tips, uno de mi viejo, que es cauterizar, y el otro, como decía mi tío Gustavo, que quiero vasos sobre esa córnea, que es del recubrimiento, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a mostrar imágenes que va a ser más fácil que les explique. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno,
Después tenemos el colgajo bipediculado, que a muchos este colgajo le gusta utilizarlo cuando hay abscesos muy grandes. La verdad que está la teoría de que al tener 2 pedículos lleva mayor inmunidad a la córnea, ¿sí? Es bastante razonable. A mí me gusta más el otro porque me da, lo puedo manejar más fácil. El bipediculado es bárbaro, lo que pasa, tenemos que ir muy atrás, ¿sí? Muy hacia los fondos de saco, digamos, para darles un ejemplo, y recortar muy atrás para que el pedículo quede grueso y no nos quede chico. Pero eso depende de cada cirujano, ¿no? Viste que cada cirujano cada uno va haciéndose su tipo de cirugía según lo que más cómodo le quede, lo que mejor le salga, según también el tipo de paciente que tengamos. Hay pacientes que están con tanto dolor, en general yo lo hago con anestesia local, que capaz no pueden mirar llevar el ojo hacia donde nosotros necesitamos, y bueno, tomamos la conjuntiva de donde podemos, ¿no? Y el colgajo total, que es para lesiones muy grandes. Bueno, complicaciones. En esta cirugía la mayor complicación es ya la patología que tenemos, no el recubrimiento. O sea que la complicación puede ser que después de que lo operemos al paciente se suelten los puntos, se retraiga demasiado el injerto conjuntival, que tengamos Seidel, pero bueno, eso ya es más por la patología del paciente que por otra cosa. En ese caso volvemos a meterlo en quirófano y volvemos a suturar o retomamos conjuntiva de otro lugar y volvemos a hacer otro recubrimiento. La conjuntiva hay que tratarla con cariño, porque nos va a sacar de muchos apuros. Bueno, casos clínicos. Acá tengo el caso de un paciente joven con un herpes recidivado muchas veces, que se sobreinfectó, ¿sí? Y como ven, fíjense acá que tenemos la lesión, el leucoma ya del paciente, que luego se sobreinfectó y se terminó perforando. Fíjense acá, esto marroncito es el iris, que está prolapsando y está también ayudándonos a tapar la perforación en un principio. Esta es una foto de mejor calidad en quirófano, ¿sí? Acá está la microperforación. Y la verdad que, bueno, en el hospital a mí me enseñaron que cuando están perforados hay que ponerle esclera, pero yo empecé a ponerles directamente conjuntiva en las microperforaciones y tuve muy buen resultado. Porque la verdad que te iba a preguntar eso, perdón la interrupción, ¿fue sin parche? Sin parche de esclera. Vos sabés que empecé a hacer, creo que el primer paciente que hice fue cuando estaba de guardia, un paciente joven, muy joven, que había tenido un cuerpo extraño corneal, se lo habían extraído y bueno, se terminó perforando. Cuando lo recibí en la lámpara vi que estaba perforado, estaba en la guardia y dije, no sé si no tenía esclera o no, pero se me ocurrió decir, bueno, le pongo la conjuntiva directamente a ver qué pasa. Y la verdad que sí, dije, bueno, le suturo los puntos bien prolijitos para que esa misma conjuntiva haga de tapón, ¿sí? Y bueno, como les decía antes, es un vendaje vivo, taponó la lesión y la curó. Así que a partir de ahí empecé a hacerlos así, porque además lo que noté es que después se iba, además de curarlos y tapar la perforación, se iban retrayendo el recubrimiento y se volvía a formar sustancia corneal. Como les voy a mostrar, por ejemplo, en este paciente, que acá le hice el recubrimiento, ven que lo hice como si fuese un trasplante chiquitito, ¿no? Bien prolijito, con los puntitos, para taponar bien toda la lesión. Y después, fíjense que se fue retrayendo
y se volvió a formar la sustancia corneal y el paciente, bueno, siguió su vida normal, obviamente con una visión reducida por el leucoma, pero salimos de la urgencia de tener que hacer un trasplante en caliente. Así que a partir de ahí los empecé a hacer así. Cuando son pacientes que tienen perforaciones muy grandes, no, pero te digo que fui aumentando cada vez más el tamaño de las perforaciones que le empecé a hacer esto. Esta es una paciente que del servicio de infectología, que yo les daba una mano en su momento también, y que tenía un absceso muy grande, intraestromal, era algo raro. La verdad que en un principio le habían hecho un recubrimiento conjuntival y, y que no anduvo, se lo fagocitó al recubrimiento. Entonces se me ocurrió hacerle, porque ya la verdad que el ojo estaba ya medio que lo querían eviscerar, entonces se me ocurrió hacerle una queratectomía, que no sé si lo habré escuchado o que alguna vez me contó mi viejo, mi tío, y yo ahí en la desesperación de que el ojo ya se iba ya lo querían eviscerar, se me ocurrió hacerle una queratectomía porque pensé, pobre, el recubrimiento solo no puede hacer todo, porque se lo pusieron encima y se lo comió, así que vamos a darle una mano, le saqué lo que pude de infección. Fíjense que ahí lo que hice en un principio fue trepanar con el trépano más grande que tenía y hacerle como si fuese a hacer un injerto lamelar anterior. Entonces le saqué todo lo que pude de la infección. Ahí ven la lamela que estoy sacando. Le hice un recubrimiento conjuntival total, ¿sí? Y con esto le pudimos salvar el ojo. Al año le corté el pedículo. Acá lo que muestro en la foto es cómo corto el pedículo. Después de un año, bueno, la paciente, ¿cómo me di cuenta que anduvo bien? En un principio, en estos pacientes, cuando le hacemos un recubrimiento total, no vemos cómo está el ojo atrás. Entonces, la pregunta clave es preguntarle cómo se siente. Si al día siguiente o a los días nos dice que se siente bien, es que está funcionando, porque tiene menos dolor, o sea que la infección la está combatiendo bien el recubrimiento, además de hacerle seguimiento con ecografía. Al año, a esta paciente que era del interior, le corté el pedículo y bueno, ahora en cuanto pueda le haré un trasplante. Mi idea es hacer un trasplante, si se puede, lamelar anterior. Tengo que limpiar bien. Acá está como quedó después de un año el recubrimiento y acá está el pedículo que le corté, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con la ayuda del recubrimiento pudimos salvarle el ojo al paciente. Bueno, acá lo que le voy a mostrar es un trasplante en un recubrimiento. No es el recubrimiento antes, este es un paciente que le habían hecho un recubrimiento en su momento y después le hice un trasplante. Este paciente había tenido, si no me equivoco, una perforación, un absceso perforado, le hicieron el recubrimiento, anduvo bien. Yo después le hice un trasplante, fíjense que la pupila acá está media discólica porque había estado perforada. Bueno, anduvo bien, esto era para que, pero vamos a lo que más nos interesa, que son los recubrimientos. Este es un paciente joven, un paciente muy joven de Entre Ríos era, que trabajaba en una plantación de naranjas y juntando naranjas se le metió un vegetal. La paciente que les mostré antes también era un hongo y este es un hongo. En general, los hongos a los recubrimientos les cuesta curarlos. Entonces lo que hago es hacerle la queratectomía y el recubrimiento. Este paciente también, no lo muestro acá en la imagen, pero él hizo una queratectomía, tenía mucho dolor, pobre. Hice una queratectomía, le hice un recubrimiento total y fíjense que a los 3 meses cómo empezó
acá, toda esta línea es la queratectomía que le hice, ¿sí? Que le saqué un buen espesor de córnea. Y fíjense cómo con el recubrimiento después se fue retrayendo, se formó sustancia corneal y el paciente empezó a ver. Estaba agradecido de la vida, este paciente, porque primero por el dolor grande que tenía y después porque ya estaba perdiendo el ojo. Así que fíjense el recubrimiento, qué importante que es. Acuérdense que lleva sangre, inmunidad a la córnea que no tiene vasos. Bueno, y este es un paciente, fíjate acá, bajo, a este sí no le hice un recubrimiento, esta es una paciente que se estaba autoeviscerando prácticamente. Entonces, a esta paciente sí la interné. Qué lindo caso. Sí, le dije que no haga esto que se ve, a ver si tengo una... Bueno, acá se ve mejor, esto ya es en quirófano. Está prolapsando el cristalino por acá. A esta paciente le interné, le dije, quédate en la cama, no vayas al baño, cualquier cosa necesitas, lo pedís, pero no te movés, porque cada vez que se movía, salía, es como que iba a expulsar el contenido por acá. Entonces lo que hice con esta paciente, no le hice un recubrimiento, porque primero que no le podía hacer anestesia general. Entonces, cualquier maniobra que yo le hiciera en la conjuntiva le iba a doler, iba a terminar de autoviscerarse. La hice con neurolepto. Y lo que le hice fue un trasplante penetrante, que lo que hice fue, con neurolepto, fui entrando, no trepané porque si trepanaba terminaba de expulsar, de autoviscerarse. Lo que hice con una vana muy chiquita, primero le metí viscoelástica por acá, ¿sí? Me hice un espacio virtual y con una vana chiquita me fui yendo hacia la periferia y de ahí fui recortando toda la infección, sacando todo lo que pude de córnea. Fue un trasplante tectónico prácticamente, porque fue esclera con esclera, y bueno, que quedó así, ¿sí? Así que, bueno, acá vieron, creo que ya no tengo más nada, acá vieron de todo, y patología muy nutrida, y bueno, no se olviden nunca del recubrimiento que los va a salvar. Si hacen guardias y tienen quirófano, los va a salvar de muchas urgencias, y si hacen córnea, también los va a salvar de muchas urgencias, porque aunque no sean ojos perforados, acuérdense, pacientes que no saben qué más hacerle, no se olviden del recubrimiento. Muy bien, eso es todo. Qué lindos casos que mostraste, excelente. La Muchas verdad gracias. que es fundamental, sí, muy buenos casos. Esto de A mí no lo hacer que más el me gusta, ¿viste? parche, Los casos clínicos me gusta y porque es lo que acá uno enseñas. puede hablar sobre la práctica, eso está bárbaro. Exacto. En tu experiencia, ¿no poner el parche de esclera tiene igual pronóstico que poniéndolo? Mirá, mejor pronóstico tiene, porque con el parche Interesante. esclera no recuperan visión, y con el recubrimiento, viste que se va retrayendo y empiezan o se Claro. va aparentando, Se va aclarando. se Sí, va sí, 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 aclarando, sí. adelgazando, y Sí, sí, empiezan a ver los sí. pacientes. Obvio que no tienen una visión. Bueno, pero fíjate que en ese paciente, el de Entre Ríos, ese paciente jovencito, que le hice el recubrimiento, cómo después empezó a transparentar en el centro también. Así que el paciente me dijo, la verdad que yo veo bien, no me quiero hacer nada. Así que Claro, bueno, no lo volví a ver porque no volvió. claro. Buen signo. Sí, 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 sí. Sí, Cuando no vuelven es buen signo. sí. Bueno, no siempre, pero es buen signo. Pero sí, Bueno, vos no sé sabés si... que No, eso interesante. lo La verdad empecé a hacer que en la te lo guardia. tomo, ¿eh? Sí, 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 sí. En microperforaciones va re bien. Y si son perforaciones muy grandes, bueno, hay que evaluarlo, pero sobre Sí, claro. todo, en mi experiencia, lo más importante es, si le vas a poner el recubrimiento directamente,
es hacerle los puntos bien prolijitos y que quede bien sellado para que haga un tapón, ¿sí? Y quede bien hermético. Sí, sí, sí. Como yo digo, ¿no? Puntos cortitos y juntitos y ir como sellando. Sí, y a mí me gusta mucho el recubrimiento monopeliculado en raqueta porque lo puedo colocar en donde quiero y dejo un margen abajo o en algún lugar como para poder mirar con la lámpara después si formó cámara o no, ¿viste? Claro, es verdad. Es verdad, porque a veces cuando no haces algo pediculado, no sabes por dónde mirar o cómo guiarte. Es cierto, Exacto. eso está muy bien lo que dices, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta, Fabio? Sí, hay una pregunta, yo te la leo, gracias, porque estás con el Power Dale. abierto. La doctora Quintana pregunta, ¿siempre lo haces con conjuntiva sola, sin tenon? ¿Y hasta cuántos milímetros de perforación pones el recubrimiento solo? Mira, yo en general en estos pacientes son pacientes que están, viste, la inflamación tan grande que tienen, cuando vas a tomar la conjuntiva, eh, le duele un montón. Yo agarro, si puedo, o conjuntiva sola o tenon, lo que salga, lo que salga. Si les pongo tenon, no, no tengo problema tampoco. Conjuntiva y tenon eh, es lo mismo, no, lo que se pueda en el momento, lo que se pueda en el momento. En general lo hago con todo, con tenon y conjuntiva. Si veo que es un, si por ejemplo el del herpes se lo hice solo con conjuntiva, porque dije, esto va a andar bien porque era una microperforación, no era una infección tan grande, se lo hice solo con conjuntiva. Ahora, por ejemplo, al paciente que tenía el absceso intraestromal, que le hice la queratectomía, se lo hice con conjuntiva y tenon. Y con respecto a la perforación, salvo que sea una perforación muy grande, también lo hago sin esclera. Sí. Oh, Así ok. que, Sí, decía cuántos milímetros de perforación y pones. supongamos que no más de 3 milímetros, dos, no más de 2-3 milímetros, porque ya es una perforación muy grande. Ok. Majo, ¿vos querés acotar Pero algo? es algo muy artesanal, es una cirugía muy artesanal, eso es lo lindo también. Sí, Es todo claro, es muy artesanal. variable, no es estandarizada, Claro, absolutamente. exacto. Es muy importante lo que dice Horacio para tener en cuenta. Es el gran rescate en no tenerlo solo como un instrumento de última opción. Es el gran rescate cuando vemos que un paciente empieza a tener alteraciones de trofismo, los casos de úlceras tórpidas, los casos refractarios al tratamiento clínico, es una gran ayuda porque yo digo a los pacientes que le probemos las autopistas de la nutrición, ¿no? A través de los vasos que le generamos, le llevamos todas las sustancias de inmunidad y factores de crecimiento necesarios para recuperar la estructura de la córnea. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? No, solo el agradecimiento de la doctora al doctor Qué que, bueno, que recién qué agradeció bueno. por la Sí, pregunta. muy linda Nada. clase, buenísimo. Bueno, excelente, te dejamos liberado, Horacio, Bueno, y muchas gracias. a los chicos también. La verdad, muy linda clase, felicitaciones. Muchas Y a los gracias. chicos también los vemos, es un gusto. Nos vemos el martes en la siguiente clase del módulo.